Yo quiero, pues, hacer la introducción de Andrew Musgrave. Doctor Andrew Musgrave eh, es una persona que no solamente es un investigador, un reconocido eh, urbanista y especialista en el campo de la gestión del riesgo, sino que es autor. Es seguramente quienes hemos estado trabajando en el tema de gestión del riesgo. El nombre de Andrew Musgrave significa una de las figuras mundiales, ¿sí?, de este tema, y que ha dicho cosas que justamente me parece importante decir, se convirtieron en las verdades de la gestión del riesgo. Hace muchos años conozco a Andrew, tengo muchísimo gusto de que vuelva a Manizales, que nos esté aquí acompañando. Él ha tenido diferentes responsabilidades a lo largo de las décadas, pero yo quiero tal vez mencionar una muy importante, porque pues, ha estado en las Naciones Unidas, ha liderado el tema de gestión del riesgo en el PNUD, ha estado con la Estrategia Internacional de Reducción de los Desastres, en fin. Pero para mí es muy importante es que un día nos encontramos en Esmeraldas, en Ecuador, y tenía la propuesta, que también la comentó con Alan en su momento, que era crear una red de estudios sociales en prevención de desastres para América Latina. Y así fue como en 1992 la idea de Andrew se materializó, y esa red durante muchísimos años ha producido cosas muy importantes que han sido notables, no solo para la región de América Latina, sino para todo el mundo. Entonces, gracias, Andrew, por venir a Manizales. Sé que hiciste un esfuerzo enorme para poder llegar ayer desde el otro lado desde el otro continente, y que se nos va mañana. Entonces, también aprovechenlo en el día de hoy, en los descansos, para conversar con él en lo posible. Gracias, Andrew, por estar aquí con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Omar Darío, por la introducción. Y gracias a todo el mundo por su presencia en el auditorio. Es un placer estar nuevamente en Manizales. A pesar de que cada vez que vengo a Manizales nunca conozco nada, solo conozco auditorios como este lleno de ingenieros, pero bueno, algún día conoceré bien a Manizales. Pero bueno, voy a hoy día hacer una presentación de un informe global que se publicó en octubre del año pasado. Tuve el privilegio de ser el autor principal del informe. Y es un informe publicado por una organización que se llama la Coalición para Infraestructura Resiliente, que es un organismo internacional creado por el gobierno de la India hace 3 o 4 años atrás. Y es algo interesante en el sentido de que tradicionalmente la cooperación internacional siempre ha sido copado por los europeos, por Estados Unidos, Canadá, etcétera. Y hoy en día hay nuevos actores entrando, creo yo, bastante, muy agresivamente en la cooperación, y la India es uno de ellos. Y la India tomó una decisión estratégica hace como 4 o 5 años a concentrar su cooperación en 2 temas. Uno que era la energía solar, y crearon algo que se llama la Alianza para la Energía Solar, y otro era la infraestructura resiliente. Y no solo para la India, sino con una visión global. Entonces pidieron este informe, básicamente no para entrar en detalle de lo que sucede en cada sector, en cada país, pero para dar una visión más o menos general, pero identificando cuáles son algunos de los retos que como mundo, que como planeta, como sociedad tenemos que resolver si vamos a vivir en un mundo un poco más seguro. Entonces eso es lo que les voy a presentar el día de hoy.
Me di cuenta en la mañana que esa presentación he hecho una sola vez en mi vida, que fue hace 6 meses atrás, y además lo presenté en inglés. Y entonces ahorita voy a tener que recordar lo que hice hace 6 meses y además hacerlo en español. Pero vamos a ir tranquilamente, muy como relajados, vamos a pasarlo bien y ojalá que logramos un poco entender los mensajes que hay en este informe. Entonces son 20 diapositivos y tenemos creo que una hora. Entonces si paso 3 minutos en cada diapositivo debemos llegar a nuestro destino sin mayores tropiezos. Bueno, cuando empezamos con este informe, la primera pregunta que tuvimos que hacer, bueno, ¿qué diablos es la infraestructura? ¿No? Porque es algo como que de repente es una palabra que utilizamos todo el tiempo. Pero o sea, cuando empezamos un poco a investigar de dónde vino la palabra, es muy interesante porque la palabra recién empezó a utilizarse en Francia al final, en finales del siglo XIX. Antes nadie utilizaba la palabra infraestructura. Y en el mundo anglosajón, digamos en Estados Unidos, Gran Bretaña, en fin, recién empezaba a utilizarse después de la Segunda Guerra Mundial. O sea que antes nadie hablaba de infraestructura, era una palabra que nadie utilizaba. Pero bueno, si pensamos en infraestructura con los sectores que conocemos, transportes, energía, telecomunicaciones, agua, saneamiento. Y si agregamos eso también lo que es la infraestructura social, o sea que infraestructura educativa, infraestructura de salud, etcétera, lo que nos damos cuenta es que es algo totalmente fundamental para lo que es el desarrollo social y económico. O sea que hablar de desarrollo sin hablar de infraestructura sería como un espejismo. Entonces estamos hablando de un tema que no es un tema solo ingenieril, no es un tema ligeramente conectado al desarrollo, es un tema totalmente central al desarrollo. Hicimos al principio de este informe, bueno, cómo correspondían a las metas de desarrollo sostenible y los famosos SDGs. Y básicamente corresponde a todos. ¿No? Hay un SDG que es de infraestructura, pero realmente si tú ves infraestructura, realmente es importante para el cumplimiento de todas esas metas. El 9, el 3 que es salud, el 4 que es educación, el 6 que es agua y saneamiento, el de energía, el 11 que son ciudades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente como punto de partida. Sin embargo, si uno toma una mirada histórica, en la medida que, digamos, acabamos de decir que es central al desarrollo, entonces una de las explicaciones es por qué tenemos países desarrollados, por qué tenemos países subdesarrollados, por qué tenemos países de bajos, medianos y altos ingresos. Mucho de eso tiene que ver con el nivel de inversión en infraestructura. Y es muy interesante que las cosas, las diferencias del, digamos, el stock de infraestructura en cada país, no es como que un país rico tiene el doble del valor de la infraestructura que un país pobre. Las diferencias son de órdenes de magnitud. Entonces, por ejemplo, hicimos un análisis viendo digamos, el valor per cápita por persona de la infraestructura en diferentes grupos de países. En los países de altos ingresos, el valor de infraestructura per cápita es alrededor de $200,000 americanos. En los países de altos medianos ingresos, y en eso estaríamos, por ejemplo, incluyendo Colombia, anda por los 37,000. Y en los de los
medianos bajos 8.000 y en los países realmente de bajos ingresos son 3.000. Entonces ahí tienes una diferencia, una brecha entre 3.000 y 200.000. O sea que no es una brecha de, como digo, el doble o triple, son varios órdenes de magnitud de diferencia. Entonces eso es el reto. Cuando hablamos de desarrollar países, lo que tenemos que hablar entonces es cómo unos temas principales, bueno, cómo será esa brecha en la inversión o la capacidad de inversión que tenemos en infraestructura. Es casi como decir que probablemente una ciudad mediana en Estados Unidos o en Japón probablemente tenga más infraestructura que muchos países africanos, para ponerlo en, digamos, en términos comparativos. La otra cosa es que, bueno, uno dice, bueno, ok, eso es la situación actual, pero se supone que con las metas de desarrollo sostenible, con la cooperación internacional, con los préstamos del Banco Mundial, etcétera, etcétera, que esa es una brecha que debe estar cerrándose. Lamentablemente, igual hicimos un análisis de eso con economistas, con gente que trabaja en finanzas, y la conclusión no es que lamentablemente la brecha no está cerrándose, es una brecha que está abriéndose más. Y esto es las columnas celestes, significa volumen de inversión en países de ingresos altos, y las columnas rojas son las inversiones en países de bajos y medianos ingresos. Entonces, bueno, el informe llegó hasta el 2021 en términos de los datos que estamos utilizando. Entonces, nuevamente, en el 2021, 80% de toda la infraestructura, toda la inversión en infraestructura privada fue a países de ingresos altos, ¿sí? Y solo el 20% entre los medianos y bajos. Y si vemos en el periodo entre el 19 y 20 y 21, o desde el 18 inclusive, la inversión en los países de ingresos altos ha ido subiendo y la inversión en los países medianos y bajos ha ido cayendo. Entonces, no es como que podemos decir, bueno, gracias a las metas del desarrollo sostenible y todo eso es un problema que se va resolviendo, es un problema, como digo, es una brecha que se va abriendo más, no es una brecha que se va cerrando. En el 2022, el dato que vimos que los países de bajos ingresos recibieron solo 2% de la inversión. A ver, ¿qué tenemos en la siguiente diapositiva? Todos esos diapositivos para mí son sorpresas también, o sea que no se preocupen. A ver. Bueno, otro tema que miramos es el tema de la gobernanza. O sea que todo eso era un poco tratar de decir qué cosa queremos decir por resiliencia, porque es, como digo, es un tema ingenieril, pero también es un tema que tiene que ver con finanzas, que tiene que ver con gobernanza, que tiene que ver con muchas otras cosas. Y definitivamente, bueno, si tienes ese déficit de infraestructura en los países, digamos, de ingresos bajos y medianos, tenemos mucho menos infraestructura. La infraestructura que tenemos también está de peor calidad, ¿sí? No presta buenos servicios. Y todos eso los que vivimos en estos países sabemos cada vez que intentamos andar por la carretera y se nos llevó un puente, o hay cortes de luz o cortes de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un análisis que se hizo comparando, hay un índice de calidad de la infraestructura que publica todos los años el Fondo Económico Mundial, y eso lo comparamos con unos indicadores del índice de gobernanza del Banco Mundial. Y básicamente hay una correlación muy, muy clara, o sea que
mejor en los países, mejor la calidad de la gobernanza, mejor la calidad de la infraestructura. Entonces, es muy simple, o sea que no hay mucha duda al respecto. Y a veces, bueno, yo creo que probablemente este auditorio, ingenieros que trabajan en eso, es obvio, pero mucha gente no es tan obvio que si uno ve digamos, la vida útil de la infraestructura, ¿no? Que puede ser 50, 60, 70, 80 años, depende de qué tipo de infraestructura es, desde que se construye. Los gastos de operaciones y mantenimiento normalmente cuentan por 70 a 85% del costo total durante la vida de la infraestructura. O sea que tienes obviamente el costo de construcción, el gasto en capital y después el gasto en operaciones. Entonces, en países que no tienen la capacidad o no tienen la gobernanza que les permite hacer una inversión adecuada en operaciones y mantenimiento, entonces nuevamente tienes dos problemas muy significativos con la infraestructura. Uno es una obsolencia prematura, o sea que algo que se supone que fue diseñado para durar 50 años, a los 20 años está inservible. Y obviamente para toda la gente que depende de esta infraestructura de lo que hablamos, de disrupción de los servicios básicos que esa infraestructura da. Entonces el tema de la gobernanza es supremamente importante cuando hablamos de resiliencia. Vamos a ver qué sigue. Bueno, la otra parte es la parte ya propiamente de la resiliencia física. Y aquí hicimos un trabajo con el grupo de Oma Darío, con el grupo de Ingeniar y con algunas otras instituciones, con la Fundación CIM en Italia, el Instituto Geotécnico de Noruega y con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el UNEP, para calcular lo que es un poco haciendo un análisis probabilista de todos los sectores de la infraestructura en todos los países. Fue un trabajo muy gordo, muy grande. No voy a hacer mucho porque yo sé que hay dos presentaciones sobre eso por la tarde, pero lo que logramos hacer, y creo que ha sido un reto enorme, es por la primera vez en la historia calcular una pérdida anual promedio para la infraestructura, incluyendo edificaciones, para todo el mundo. Y eso salió en un rango más o menos entre 732 a 845 mil millones de dólares, que realmente es un montón de dinero, ¿sí? Estamos hablando, ahí pusimos en el gráfico, eso representa más o menos 14% del crecimiento de la PBI mundial en el 2022. Entonces imagínate, es decir, bueno, mi PBI global está creciendo, pero estoy perdiendo 14% por pérdidas en infraestructura y edificaciones. Y en el informe entramos, bueno, obviamente a mirar eso por grupos de países. Entonces, lo que ese gráfico demuestra, creo que es en el eje vertical tenés el pérdida promedio en términos absolutos y en el eje horizontal los relativos, que bueno, los países de altos ingresos en general tienen muy altas pérdidas absolutos, pero muy bajas pérdidas relativas. Y es al revés cuando llegas a los países pobres y sobre todo, por ejemplo, a ciertos grupos de países como las pequeñas islas que tienen pérdidas relativas muy, muy altos y pérdidas absolutos bajos. Todo esto está en el informe y lo pueden consultar para ver dónde está cada país. Ni yo logro leer eso. Yo creo que tenemos ciertos problemas de resolución con la presentación.
Y bueno, ese análisis que se hizo también permitió identificar cuáles son los sectores que concentran más riesgo y frente a cuáles amenazas. Entonces, globalmente, en tres sectores, uno que son carreteras y ferrocarriles, telecomunicaciones y lo que es energía. Eso ahí concentra más o menos 80% del total de la pérdida promedio anual. Pero cada sector tiene amenazas específicas que lo afectan más. Entonces, en el sector energética, las inundaciones y viento, digamos, eran responsables más o menos por 2/3 partes de la pérdida. En el caso de telecomunicaciones, el viento. Pero en el caso de carreteras y ferrocarriles, lo más importante eran deslizamientos y terremotos. Entonces, lo que nos quiere decir eso es que tampoco no se puede hablar en términos tan generales, ¿no? Cada sector tiene su especificidad en términos de las amenazas que lo afectan más. Y obviamente si uno bajaría ese análisis no a nivel global, sino a nivel nacional, habría especificidades que habrá que sacar también. La otra cosa que se hizo con ese análisis, que como digo, se va a ver en detalle por la tarde, en las presentaciones de Gabriel y Mabel, es que también medimos un poco el impacto del cambio climático. Y aquí es interesante porque nos también permite un poco desmitificar el asunto, ¿no? Porque mucha gente habla ya de riesgo climático como si fuera todo el riesgo. Y es importante, pero no es el todo. Empezamos diciendo para comenzar que en términos del riesgo absoluto, más o menos 30% corresponde a las amenazas geológicas, o sea que no tiene nada que ver con el clima, punto. Y en términos de cambio climático mismo, hay regiones que van a ser mucho más afectados que otros. El sur de Asia, que es por ejemplo India, Pakistán, Sri Lanka, Nepal, etc., tiene un pérdida promedio relativa de 0.43% relacionado con el clima, lo cual podría aumentar por 24% en un escenario de altas emisiones. Entonces son regiones donde el cambio climático puede tener un impacto enorme. Hay otras regiones que es mucho menos. Y también eso tiene que ver también con, digamos, las geografías por ingresos también. En el caso de los países de altos ingresos, la pérdida promedio anual solo aumentaría por 6% debido al cambio climático. En cambio, en los países de bajos ingresos por 37%. Entonces, nuevamente, estamos frente a una situación en que los países que tienen menos infraestructura, peor gobernanza, más alto riesgo, son también los que van a tener más altos, un impacto más alto del cambio climático. Entonces es casi como factores que van sumándose en su contra. Otro análisis que hicimos es un poco ver el riesgo, ese riesgo físico como una costo de oportunidad también, porque digamos lo que tú pierdes, lo que estás perdiendo todos los años por daños y pérdidas en la infraestructura, obviamente es dinero que uno hubiera podido utilizar para construir nueva infraestructura. No es dinero que sale de la nada. Y en los países de ingresos medianos y bajos, aquí se utiliza el MIC, Low Middle Income Countries, como una abreviación. Ellos tienen una pérdida promedio anual de 67 mil millones de dólares,
pero eso más o menos es equivalente a de la tercera parte de la inversión en infraestructura que están teniendo. Entonces, decía que para cada, digamos, $10 que estoy invirtiendo, estoy perdiendo 3. Y la analogía que pusimos en el informe, que eso es si realmente no resuelves ese problema, es como tratar de, estás echando agua a una canasta de bambú, o sea que eches el agua y sale para abajo. Y lo que tenemos que ver es cómo convertir este canasta de bambú en algo tipo, más bien tipo una tinaja de barro, algo que eches el agua y que no sale. Eso se trata con la resiliencia, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, si yo tengo que todos los años sacar de mi presupuesto para hacer nuevas inversiones de capital, para hacer reparaciones, rehabilitación y reconstrucción, no estoy yendo muy bien. Ahora, todo eso en realidad yo creo que todos sabemos, o sea que no son sorpresas, simplemente es poniendo cifras para confirmar cosas que ya sabemos. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar el tema de los desastres hace 40 años, había un economista, yo vivía bueno, como 2 décadas en el Perú. Había un economista en la Universidad Católica en Lima, se llama Máximo Vega Centeno, que estaba haciendo un proyecto de investigación sobre los proyectos de inversión pública en el Perú en esa época. Y me encontré un día en la cafetería de la universidad, me dice, Andrew, mira, fíjate lo que acabo de descubrir. Le digo, y Máximo, ¿qué acabas de descubrir? Me dice que realmente en el Perú, me dicen, no tenemos proyectos de inversión pública. La única cosa que tenemos son proyectos de reparación, rehabilitación y reconstrucción. Porque aparentemente, si tú desmenuzas la lista de proyectos financiados por el Estado, me dice, casi todos son rehabilitando, reparando y reconstruyendo cosas que ya fuimos perdiendo. Y creo que es una situación que no se ha mejorado mucho. Bueno, creo que también se va a presentar en la tarde, entonces no voy a entrar aquí en mucho detalle, pero simple decir que, bueno, el riesgo, hemos estado hablando del riesgo físico, obviamente no es lo mismo que la resiliencia, porque la resiliencia que se refiere a la capacidad de absorber el impacto, responder y recuperar, no depende solo del riesgo físico, sino de un montón de otros factores sociales, económicos, y hablamos de la gobernanza antes también. Entonces, eso tiene que ver con muchos factores, por ejemplo, con nivel de redundancia que tenemos en nuestros redes de infraestructura. O sea que irrespectivo de cuánta infraestructura que tengo, si estoy en una pequeña isla que depende de un solo puerto y un solo aeropuerto, si esta infraestructura está dañada en un huracán, en un evento, obviamente el nivel de disrupción de los servicios en esta isla van a ser mucho más grandes que en un país grande como Colombia, que tiene múltiples puertos, múltiples aeropuertos y muchas posibilidades, digamos, de utilizar otras rutas en las redes de infraestructura. Entonces, son temas que vamos a ver en una de las presentaciones en la tarde y no me quedo más tiempo hablando de eso. Pero sí hizo un índice en el informe tratando de calcular, como digo, no solo el riesgo, sino la resiliencia de los sistemas de infraestructura país por país. Bueno, otro elemento que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de resiliencia es el tema espinoso del riesgo sistémico. Si alguien está interesado en eso, hay un paper que trabajé con el viejo cobijero, alguien que se llama Alan Lavelle, que está sentado ahí, que trabajamos hace, ¿cuánto tiempo, Alan? Hace como 3 años hicimos un documento grande tratando también de definir riesgo sistémico.
si realmente es un riesgo que tiene impactos sistémicos o es un riesgo que está generado sistémicamente, que son dos interpretaciones diferentes. Pero bueno, hay algo aquí también interesante que tenemos que tomar en cuenta. Dudo que hay muchos sociólogos en el auditorio, pero yo cuando estaba estudiando urbanismo en los años 70, había un sociólogo francés que trabajaba en sociología urbana bastante conocido, se llama Henri Lefebvre, filósofo y sociólogo. Y en los años 70 planteó simplemente como una hipótesis, lo que está pasando, lo que va a pasar, es la urbanización total de la sociedad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, sí, la gente, cuando yo digo urbanización total de la sociedad, la gente piensa que estoy diciendo que todo el mundo ya vive en ciudades, y no es eso. La urbanización de la sociedad, ¿sí? No del territorio, de la sociedad. Entonces es cuando los países básicamente asumen modos de vida básicamente urbanos, tanto en el campo como en la ciudad, ¿sí? Y personalmente yo creo que lo que dijo Lefebvre en el 75 o 76 cuando publicó ese libro es totalmente cierto. O sea que más o menos 90% de la infraestructura que existe hoy en día ha sido construido en los últimos 50 años, desde que él publicó ese libro. Entonces, esa infraestructura sí ha sido el soporte para la urbanización total de la sociedad. Pero es una urbanización que ha venido acompañado por otros factores, como el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, y algo que es muy cercano a mi propia profesión, un desarrollo urbano mal hecho, no planificado y mal gestionado. Entonces, si uno quiere verlo de esta manera, el cambio climático también es casi como un variable dependiente de ese proceso de urbanización de la sociedad. No es algo que existe independientemente de eso. Entonces la infraestructura no solo es algo útil, pero ha sido un motor del crecimiento del riesgo sistémico. Por ejemplo, el cambio climático, que luego vuelve a interactuar aumentando el riesgo. Entonces, eso también nos hace pensar que cualquier inversión nueva en infraestructura, si contribuye a aumentar el riesgo sistémico, es como crear un circuito, una retroalimentación negativa, que significa al final va a terminar destruyendo a sí mismo. Es algo como que no nos sirve muy bien. Bueno, pasando de un poco todas esas dimensiones de resiliencia y pensar, bueno, perfecto, entonces, ¿qué hay que hacer? Una de las cosas principales que empezamos a mirar es el tema de las finanzas. Porque, digamos, dado esa brecha tan enorme que vimos en los primeros dispositivos, yo creo que hay que partir de ahí. O sea que uno no puede decir a un país, mira, tienes que pensar en infraestructura resiliente si no tienes infraestructura. Si no tienes infraestructura, ¿qué vas a hacer? Entonces, miramos igual con un grupo de especialistas en finanzas, las últimas estimaciones de cuánto dinero se necesita en el mundo para hacer tres cosas. La primera cosa es lograr las metas de desarrollo sostenible, las famosas metas de que todos tenemos: salud, educación, agua, La segunda meta es llegar a un mundo de net zero, o sea que de un mundo donde ya no hay cambio climático o que el clima no sigue empeorando. Y en el tercer punto era, con aumentar la resiliencia de la infraestructura. Y los valores a los cuales llegaron eran por allá anualmente
2.84 o 2.9 trillones de dólares, que es una cantidad, bueno, es una cantidad enorme hasta que uno ve realmente la cantidad de capital sin utilizar en el mundo, en cual caso no es tan enorme. Pero lo que vimos nuevamente en el 2021, infraestructura, el nivel de inversión, es como 2 órdenes de magnitud menos, ¿sí? Entonces, igual, no es decir, bueno, yo tengo en este momento, estoy invirtiendo 70 y necesito subirme a 100, ¿sí? Es decir, en este momento estoy invirtiendo 7 y necesito subir a 700. Entonces, eso más o menos es el reto que tenemos. Entonces, y la verdad es que si no se logra de alguna manera resolver el problema de financiera, el resto queda como un discurso muy lindo, ¿sí? Una publicación académica, reflexiones sobre la resiliencia, pero si no hay dinero, ¿qué? Entonces, una de las cosas que vimos es la resiliencia, bueno, es tanto un reto, pero también puede ser, si lo vemos bien, podría ser una oportunidad. La mayor parte de la infraestructura que el mundo necesita para el año 2050 todavía no ha sido construida, ¿sí? Entonces eso nos da una posibilidad de decir, bueno, no hemos estado haciendo las cosas muy bien hasta el momento, pero si podemos cambiar, hay una posibilidad, si uno podría, digamos, integrar la resiliencia en todo lo nuevo que se construye de aquí el 2050, podremos realmente configurar nuevos caminos de desarrollo que nos pueden ser válidos para décadas para adelante, porque estamos pensando nuevamente, inversiones en infraestructura no es una inversión para este año, son inversiones que para los próximos 10, 20, 30, 40, 50 años. Entonces empezamos a pensar, empezamos a utilizar un término que es un poco como hablar de un dividendo de la resiliencia, cómo calcular los beneficios que podrían, digamos, llegar de la resiliencia. Y los beneficios no solo es las pérdidas y daños, digamos, en la infraestructura misma, o sea, que en el capital, sino obviamente lo que se ahorra por la menos disrupción en los servicios básicos que sirven tanto a los sectores sociales como a los sectores productivos y económicos, una mejor calidad de los servicios públicos, mejor crecimiento económico y desarrollo social, una reducción en las emisiones de carbono, mejoras en la biodiversidad, mejoras en la calidad del agua y del aire, en fin, todas esas posibles cosas podrían incluirse en un concepto que se llama un dividendo que podríamos tener si invertimos en resiliencia. Y es algo que habrá que calcular en toda la vida útil de la infraestructura, porque como dijimos en unas presentaciones o unos diapositivos anteriores, entre 70 y 85% del costo de una infraestructura es en las operaciones y mantenimiento, no solo en el gasto en capital. Entonces, bueno, ahorita podemos tener mayor gasto en capital porque esa infraestructura sea resiliente, pero todos esos beneficios salen a lo largo de la vida de la infraestructura, ¿sí? Entonces hay unas curvas que se hizo, bueno, que al principio se pierde más al principio, pero se gana más después invirtiendo en resiliencia. Y vimos en el informe también varias, digamos, mirando más específicamente, bueno, cuáles son algunas de las cosas en algunos sectores que se puede hacer. Y uno es definitivamente, en términos de maximizar ese dividendo, es aplicar mucho más las soluciones en base a trabajar con ecosistemas, que no es algo nuevo tampoco.
Cuando empezamos ese trabajo saqué un libro que también había estudiado en los años 70, que se llama en inglés Design with Nature, por un arquitecto muy famoso, Ian McHugh. Y muchas de sus ideas han existido desde los años 70, no son nuevos. Pero bueno, obviamente las soluciones, digamos, en base a ecosistemas o lo que en inglés se dice nature-based infrastructure solutions, no necesariamente son válidos para todos los sectores, pero hay ciertos sectores, sobre todo el sector agua y sector energía, donde pueden ser, digamos, reemplazar una serie de lo que se hace actualmente con soluciones, digamos, de infraestructura dura. Y los análisis que se han hecho, el costo anda más o menos por promedio un 51% de la infraestructura dura y ofrecen gastos en operaciones y mantenimiento más bajos y un potencial para aumentar el valor de la infraestructura con el tiempo. Y eso sí es muy interesante, o sea que si uno piensa, bueno, protección costera, construye un muro de protección en la costa, y eso va a tener un vida útil, y al final del vida útil ya no vale nada, porque se ha ido deteriorando, llegó al final de su vida útil, tengo que construir otro muro. Planto o conservo o mejoro mis manglares, y es algo que probablemente al principio solo te da un nivel de protección baja, pero al final de los 50 años su valor va aumentando con el tiempo. Entonces son otras maneras de hacer los cálculos de costos y beneficios. Otra cosa que se hizo en el informe, hicimos un trabajo de encuesta a operadores de infraestructura. Inicialmente la idea fue un poco ambiciosa, que fuera a ser a un nivel mundial, y al final terminamos haciéndolo, creo que en algo como 30 o 40 países, pero fue suficiente para tener algo como una muestra. Y una de las preguntas que se hacía la gente fue, bueno, para hacer un cambio en tu país, digamos, de hacer ese cambio más o menos radical, de hacer la infraestructura como business as usual, hacia un enfoque hacia la resiliencia, ¿cuál es la cosa más importante que se podría hacer? Y lo que salió, que es en esa columna a la izquierda, en todos los países, básicamente es tener políticas nacionales realmente respaldados al más alto nivel político en el país, ¿sí? Porque eso envía un señal a los inversores, envía un señal a los mercados, envía un señal realmente a todo el mundo que yo como país estoy tomando en serio el tema de la resiliencia. Y da más predictabilidad. Entonces yo, si soy un inversor buscando invertir en proyectos de infraestructura, lo que más quiero tener es predictabilidad. No quiero tener una situación donde invierto, pero no sé qué me va a pasar en 2 años o 3 años, o si hay un cambio radical en las políticas. Entonces es una manera de reducir los riesgos y también potencialmente de bajar el costo de la capital. Entonces algo que también dijimos que es súper importante. Ese gráfico lo van a ver otra vez en la tarde, y creo que ya lo vieron también en varias otras presentaciones, es el famoso gráfico del análisis probabilístico. Pero definitivamente algo que es crítico en términos de soluciones es incluir ese tipo de métricas en los modelos de inversión. Y uno diría, bueno, obviamente se hace, pero obviamente no se hace. Tuve la oportunidad de, hace como dos años atrás, hice un análisis de más o menos 50 grandes proyectos de inversión en infraestructura de un banco multilateral en todos los sectores. Y una de las cosas que me puse a mirar es si en el cálculo
de costos y beneficios y en el retorno sobre capital, sobre esos anexos que tienen los proyectos, que tratando de mostrar si era rentable o no, si realmente había un análisis probabilista de riesgos y había métricas incorporados en el análisis. Y ya me sorpresa porque era un banco multilateral importante y descubrí que no. En algo como 80 o 90% de los casos no existía. Entonces es como todavía estamos, uno echa la culpa a los gobiernos o los países, pero los bancos tampoco están haciendo bien su trabajo y están además haciendo préstamos a gobiernos. El gobierno está firmando el préstamo por algo que aparentemente es rentable, pero si no estás calculando bien el riesgo, realmente no sabes. Puede ser que en vez de un préstamo es un lastre. Entonces es importante incorporar esas métricas de ese modelo de riesgos que se llama, lo que hicimos aquí se llama GIRI, Global Infrastructure Risk Model and Resilience Index. La última vez que hice una presentación sobre eso no recordaba qué cosa quería decir GIRI. Tuve que inventar, pero sí, eso es lo que quiere decir. Pero entonces nuevamente, estamos tratando de convencer a esa masa de capital flotante que en este momento no está invirtiendo en infraestructura, a meterse en infraestructura, meter ese tipo de métricas en los modelos financieros es crítico para que entiendan, digamos, los riesgos en sus portafolios de inversiones y cuáles son las estrategias más efectivas para maximizar ese dividendo de resiliencia, que es básicamente lo que mostró Claudia en la presentación anterior en el caso de la Mojana. Es lo mismo. O sea, analizar las posibles estrategias y qué me resulta mejor para llegar a eso. Otro tema que miramos y que también nos parece muy importante es obviamente tener estándares para la resiliencia, porque uno puede decir, bueno, yo quiero invertir en Colombia en infraestructura resiliente, pero ¿con qué estándar me dice que esa infraestructura es resiliente o no es resiliente? Y aquí también encontramos un burdel, básicamente, porque esa es una lista de todos los estándares que hay. Y hay muchos y no son ni siquiera compatibles necesariamente entre ellos, ¿sí? Entonces, una de las recomendaciones de ese informe es que hay que, de alguna manera, consolidar esos estándares de una manera que los potenciales inversionistas saben a qué atenerse. O sea, que esto quiero invertir en ese proyecto. ¿Es resiliente o no es resiliente? ¿Y cuál es el estándar que está utilizando para definir eso? Porque, como que digo, en este momento es que me dice, bueno, dependiendo de qué estándar me utilizo, puedo llegar a una conclusión que es o no es resiliente totalmente diferente. Y otro tema que vimos en términos nuevamente de atraer inversión es que muchas veces los países, uno dice, bueno, quiero invertir en infraestructura en tu país, ¿qué tienes? Y en este momento muchas veces tienen muchos proyectos pequeños y son proyectos de un valor tan pequeño que nadie va a invertir. Entonces, otra estrategia que vimos muy importante, recuerdo que trabajamos esa parte con el Green Climate Fund, es el asunto de agregar pequeños proyectos en un paquete que sea de un tamaño y un valor suficientemente grande que pueda atraer inversionistas. Y eso puede ser tanto territorial, o sea que podría ser otra vez la Mojana, como agrego todas las intervenciones que tengo que hacer en un territorio, o podría ser, por ejemplo, agregar 5,000 pequeños proyectos de agua potable en todo el país en un solo paquete. Y eso no solo crea economías de escala, pero también permite también un poco bajar el riesgo para quien está invirtiendo, porque si tienes 5,000 proyectos, sabes que algunos no van a funcionar, pero sabes que muchos sí. Entonces, nuevamente, bajas el riesgo a un nivel
razonable. Y da más, nuevamente, predictibilidad, lo cual es súper importante para la inversión. Luego, yo creo que estoy llegando al final de eso, así que no sé qué horas son. 10 minutos. Entonces creo que solo tenemos como dos láminas más. Pero lo que algunos países han comenzado a hacer es, bueno, muchos países tienen ya fondos para mitigar o para adaptarse al cambio climático. Pero como vimos, el cambio climático es parte de ese problema de la resiliencia, pero no puedes englobar la resiliencia dentro del cambio climático, porque es un tema mucho más grande, mucho más amplio. Entonces, algunos países están creando unos mecanismos que se llaman fondos nacionales de resiliencia, que permiten combinar inversión pública, inversión privada, préstamos de los bancos multilaterales, financiamiento, digamos, de las fuentes que están financiando adaptación o mitigación climática, que además permiten a los gobiernos nuevamente un poco optimizar el uso de estos diferentes recursos y bajar los riesgos para los inversionistas. Y hay ejemplos ya de emisión de bonos para la resiliencia, por ejemplo, que dependen de monetizar los beneficios. O sea que sí, nuevamente, Claudia, disculpe, voy a seguir refiriendo al ejemplo de Mojana. O sea que calcularon ahí, digamos, los beneficios de todas esas alternativas de intervención. Pero bueno, los beneficios van a quién, ¿sí? Entonces, si yo estoy invirtiendo en eso y voy a hacerlo para el beneficio de toda la gente que vive en la Mojana, yo como inversionista también quiero que parte de esta monetización de los beneficios me tienen que revertir, si no, no voy a invertir. Entonces, hay ejemplos ya de bonos que permiten hacer eso, que han hecho un cálculo de cómo monetizar esos beneficios y cómo no da todo al inversionista, pero da suficiente para que el inversionista tenga una tasa de retorno que quiere que decide invertir. Entonces eso nos puede lograr que la resiliencia se ve como una oportunidad de inversión y no solo como una obligación, digamos, impuesto por regulación. Bueno, con eso termino. Tenemos creo que eso se va a exponer en la tarde si no me equivoco, pero tenemos ya una plataforma que armó el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, que ha montado una plataforma interactiva donde se puede explorar todos esos datos, ¿no? Sobre todo los datos del modelo de riesgo por sector, por país, por tipo de amenaza y todas las combinaciones que uno quisiera tener. Es una plataforma bien chévere y está ya en línea, entonces es algo que cualquiera que esté interesado en ver eso con más detalle se puede jugar con los datos en esa plataforma. Y bueno, con eso yo creo que termino. Espero que no ha sido demasiado la presentación desordenada, porque yo, como digo, yo he estado descubriendo que hay en cada diapositivo conforme que iba avanzando, pero más o menos recordaba lo que significaba cada uno. Muchísimas gracias por su atención y espero volver a Manizales en 20 años más para otra conferencia con tal de que Omar Darío y yo seguimos con vida. Pero eso ya está fuera de nuestras manos. Gracias.